Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Primera Infancia en Emergencia. Es un webinar que está organizado por Coopera Infancia, y Coopera Infancia es un colectivo de la sociedad civil integrado por instituciones que trabajan en primera infancia y por profesionales independientes. Tenemos por delante una agenda muy interesante en esta tarde, porque nos vamos a ocupar de un tema tremendamente relevante y componentes conocen el tema tanto en el mundo de la academia como en la política. Así que los invito a prestar mucha atención a una reunión, webinar que va a estar tremendamente interesante. Antes, para empezar, lo que quiero plantearles es que estamos presentando este webinar que está organizado, como les decía, por Coopera, y lo que tenemos es que los 3 primeros años son fundamentales para el desarrollo de un ser humano. En ese periodo se producen las mayores conexiones neuronales y se forma el 40% de las habilidades mentales. El tamaño del cerebro se duplica y hay una mayor actividad que en todo el resto de la vida. Por ello, las experiencias que se enfrentan deben ser parte de un entorno saludable. Ahí radica la importancia justamente de lo que vamos a escuchar esta tarde. Hoy vamos a presentar información importante y daremos a conocer los 8 puntos prioritarios conocidos como los Objetivos de Desarrollo de la Niñez, ODN, que deben ser atendidos con urgencia durante el periodo actual, en este lustro político del año 2021 al 2026, y por ello nos van a acompañar las especialistas que nos acompañan el día de hoy, la exministra Flor Pablo, la doctora Lorena Alcázar y Romy Ríos. Y Mari López. Nos van a dar unos comentarios que son tremendamente pertinentes para el tema que nos convoca. Así es que, sin más, lo que quiero es plantearles en este momento, agradecerles la presencia de todos ustedes y lanzar este video que nos permite para conocer en exclusiva este tema. Adelante, por favor. Me permite presentar ya a la primera expositora, que es Romy Ríos. Romy Ríos es especialista en desarrollo infantil, es gerenta de la Fundación Baltasar y Nicolás y actual presidenta de Coopera Infancia. Ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más y coordinadora de nutrición y desarrollo infantil en el MIDIS. Además, ha sido parte del equipo del Ministerio de Salud en el trabajo de el programa Presupuestos Articulado Nutricional para reducir la desnutrición crónica, entre otros. Así que, Romy, por favor, adelante. Muchas gracias, Augusto. Sean todos bienvenidos. Coopera Infancia hace justamente a través de este webinar un llamado a la acción frente a la situación que afrontan nuestras niñas y niños. Permítanme presentarles algunas láminas para contextualizarnos el por qué el día de hoy estamos aquí. La siguiente, por favor. Si me ayuda con las láminas. Efectivamente, ahí tenemos que, como lo dijo Augusto, la primera infancia es totalmente importante, es la primera etapa, es donde se forman los cimientos en la vida humana y necesitamos efectivamente comenzar a intervenir para reducir los aspectos que están alrededor y que resultan siendo nocivos justamente cuando existen, la siguiente por favor, existen entornos que condicionan un desarrollo que no es favorable, un desarrollo que no es igualitario en todas las niñas y los niños. La siguiente, vamos a mostrarle algunas cifras que destacan el por qué hoy estamos aquí. Ustedes pueden ver ahora en la última información que se tiene en el mes de abril, en la semana epidemiológica número 16, ya se reportaban 175 gestantes que habían fallecido, ¿no? Por diversas causas, el 50% de ellas por causas obstétricas y el otro 50% a consecuencia de la COVID-19 y otras. Y también hay más de 8 regiones que concentran el mayor número de estas muertes. Adicionalmente a ello, este número de 175 gestantes ya nos está manifestando un 66% más en comparación al 2020, lo cual nos está manifestando que hay un problema que está sucediendo claramente con la salud materno-neonatal y que definitivamente tenemos que tomar acción, no de por gusto está este indicador de 8.5%
de mujeres gestantes recién vacunadas con vacuna antitetánica y solamente el 45% han accedido a las vacunas COVID. La siguiente, por favor. En relación al tema de la salud o la nutrición de las niñas y los niños, observamos claramente, según el reporte del INEI, un estancamiento de la desnutrición crónica. Entre el 2019 y el 2020 los porcentajes se han casi mantenido así, ¿no? Y si miramos alrededor de estas cifras, vamos a mirar efectivamente que en el 2020 ya se reportaban 6 de cada 10 niños menores de 12 meses vacunados, ¿no? Y si miramos hoy las cifras, entramos a la información que el Ministerio de Salud ha colgado hasta julio del 2021, este porcentaje, solamente hablando de la vacuna neumococo y rotavirus, que son indispensables para la reducción de la desnutrición, está en decremento, ¿no? 4 de 10 solamente reciben esas vacunas. Adicionalmente a ello, con los controles de crecimiento y desarrollo, ya en el 2020 teníamos que solamente el 23% de los niños recibían. Entonces ya aquí también se está manifestando un problema del que nadie está hablando en estos momentos. La siguiente, por favor. En relación a la anemia, seguimos en el aspecto de salud y nutrición del niño. También observamos el mismo comportamiento, ¿no? 40.1% en el 2019 y 40% en el 2020. Es decir, hay un estancamiento franco de la reducción de la anemia. Una situación que nos preocupa, nos debe de preocupar a todos debido a que entre el 2018 y 2019 se habían hecho muchos esfuerzos para poder posicionar la anemia como un problema de salud pública. De hecho, porque representa una emergencia, el indicador que actualmente afronta el país y del cual hoy no estamos escuchando nada, ¿no? Y necesitamos comenzar a reactivar porque efectivamente ya que 5 de cada 10 niños estén iniciando su suplementación a los 4 meses ya nos indica que este porcentaje de anemia nacional se va incrementar. Si hablamos de algunas regiones que están por encima de este indicador, vamos a hablar más o menos, voy a nombrarles a Puno, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Loreto, que están por encima del 50% de niños con anemia. La siguiente, por favor. Pero el niño no es solo salud, ¿no? El niño es un ser integral y del cual tenemos que comenzar a hablar, y más aún ahora en estos últimos tiempos que estamos hablando muy fuertemente del retorno seguro, y este retorno seguro justamente se ampara en estos resultados que también la evaluación continua de impacto de la COVID nos entrega, ¿no? Hablar del 28% de niños que se encuentran más quejosos, quejumbrosos o miedosos es un problema ya que está afectando al niño, es una manifestación dicha por los padres de la situación emocional que ellos afrontan, y esto afecta definitivamente su desarrollo. O estar hablando de la alta preocupación que los padres tienen en relación al aprendizaje del niño y de los cambios de comportamiento, también está exteriorizando un problema sobre el cual nadie está hablando. La siguiente, por favor. Pero si hablamos del niño, también tenemos que hablar de su entorno, ¿no? Y su entorno más cercano son los padres y las madres. Ahí hay un error en la lámina, pero los datos están, los datos de la evaluación continua de impacto de la COVID nos están refiriendo que el 43% de las madres piensan que manejan mal los aspectos de crianza en estos momentos, y que entre 8 de cada 10 mamás tienen un indicador de ansiedad, 3 de 10 tienen indicadores de estrés, y 5 de 10 padres y madres, predominantemente mamás, están actualmente manifestando depresión, ansiedad o estrés. La siguiente, por favor. Y si hablamos de problemas de las niñas y los niños, también tenemos que pensar en las niñas y niños con discapacidad, ¿no? Niñas y niños que en estos momentos también se encuentran afrontando problemas mayores. Ahí ustedes ven esos indicadores que definitivamente denotan que hay un cierre de servicios o una atención parcial de los servicios que se tiene que comenzar a reanudar y reactivar. La siguiente, por favor. Muy bien. En esta lámina hemos querido un poco rescatar esto que se está diciendo también desde otros colectivos, desde la cooperación internacional,
miren este dato que es importante, ¿no? El que se hayan cerrado, que los niños no reciban la educación presencial, ya están haciendo las proyecciones de la pérdida que esto va a equivaler en el futuro. Es decir, si hoy no se comienza a trabajar por una reapertura segura, flexible, voluntaria y progresiva, el problema que enfrentamos va a ser mayor que el que ustedes ven. La siguiente, por favor. Ante todo eso, nosotros como sociedad civil, lo que estamos impulsando es trabajar en los objetivos de desarrollo de la niñez. Estos problemas, estos números que les he mostrado están manifestando problemas importantes. ¿Qué son los objetivos de desarrollo de la niñez? Son aquellos temas que son importantes, que son los no negociables. Hoy deberían de ser los no negociables en la agenda pública cuando hablamos de infancia. Hablar desde la salud materna neonatal, la nutrición infantil, el cuidado en los primeros 3 años, la violencia, el tema del aire limpio, la discapacidad y también la situación de la niñez migrante. Son 8 grandes hitos que tenemos que comenzar a trabajar, poner en la agenda pública y comenzar a desplegar todos los esfuerzos, no solamente para comenzar a hablar intersectorialmente de esto, sino a nivel de toda la sociedad civil, ponernos todos en una sola dirección cuando hablamos de primera infancia. De hecho, ya el país, Perú es uno de los países que ha tenido grandes logros en temas de articulación intersectorial para trabajar con un enfoque nuevo, integral, una visión más integral, más inclusiva de la primera infancia, y eso es algo que no se puede detener. Aún estando en esta emergencia sanitaria, nosotros consideramos como sociedad civil que se tienen que tomar acciones y acciones inmediatas. La siguiente, por favor. Para ello, nosotros proponemos, para trabajar en estos objetivos de desarrollo de la niñez, comenzar a trabajar algo que es necesario para la gobernanza en la primera infancia, que es promover el sistema de atención integral y protección a la primera infancia. Hoy por hoy existen condiciones importantes. El hecho de una creación multipartidaria en el Congreso ya nos abre la luz de esperanza para poder justamente comenzar a reactivar un tema que hoy por hoy está olvidado. Entonces estamos motivados por lograr visibilizar a cada niña y cada niño, ¿no? La siguiente, para terminar. Para nosotros, cada niña y niño cuenta, y queremos que ese mismo espíritu reine en todos los que hoy nos están siguiendo en este webinar, pero también comenzar a crear una voz de conciencia y levantar la voz de las niñas y los niños en función a una necesidad de evitar el mayor impacto, ¿no?, en la desatención de la primera infancia. A pesar de que estemos en pandemia, necesitamos ponernos en una acción positiva frente a la atención que requieren las niñas y los niños para asegurar que un buen presente hoy, ¿no?, y un mejor mañana. Gracias. Muy bien. Pues, Romy, muchísimas gracias por la presentación tremendamente interesante. Vamos en este momento a ver en exclusiva el video que nos habla de los 8 objetivos de desarrollo de la niñez. Los invito a verlo, por favor. Adelante. Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de una persona y definen la capacidad de las niñas y niños para ser ciudadanas y ciudadanos saludables, responsables y productivos para sí mismos, su familia y la sociedad. Si en estos años no cuentan con un buen desarrollo infantil temprano, los efectos serán irreversibles y los acompañarán por el resto de su vida. Además, el desarrollo infantil temprano tiene relevancia y repercusión a largo plazo, tanto en la salud, la educación como en la economía de un país. Es importante que se aseguren y se pongan al alcance de todas las niñas y niños las condiciones óptimas para impulsar su desarrollo integral desde la gestación hasta los 5 años. Pensando en ello, desde Coper Infancia proponemos 8 prioridades que apuntan a contribuir con el cierre de las principales brechas que se tienen en materia de primera infancia. Las mismas que se han denominado los Objetivos de Desarrollo de la Niñez. 1. Salud materna y neonatal, asegurando una gestación saludable y la atención especializada de las niñas y niños prematuros. 2. Nutrición infantil, como cimiento sólido del desarrollo físico y mental de niñas y niños.
3. Cuidado en los 3 primeros años, con un sistema único, accesible y de calidad. 4. Calidad de los aprendizajes en el nivel inicial que refuerce el desarrollo integral de las niñas y niños a partir de la interacción. 5. Violencia contra niños y niñas, para no poner en riesgo su crecimiento, seguridad, aprendizaje y desarrollo. 6. Aire limpio, para favorecer entornos que contribuyan a una salud física y mental de niñas y niños. 7. Discapacidad en niños y niñas, para asegurar su detención temprana, atención prioritaria y acompañamiento. 8. Niñez migrante, para visibilizar sus necesidades y atenderlas correctamente. Aseguremos un adecuado desarrollo infantil temprano para que ninguna niña y niño se quede atrás. Muy bien, de esa manera hemos visto los 8 objetivos del desarrollo de la niñez, su importancia, y de manera muy precisa y clara. Vamos ahora con la economista Lorena Alcázar, quien ella es economista, como les decía, y es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Ha sido directora de investigaciones del Instituto Apoyo, profesora de la Universidad del Pacífico, economista del Banco Mundial, vicepresidenta de OCITRAN y asesora del Ministerio de Economía y Finanzas. La doctora Alcázar cuenta con una amplia experiencia en temas relacionados al desarrollo, la educación, género y infancia y la juventud. Adelante, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero felicitar la iniciativa de Coopera Infancia sobre todo de levantar este tema en un momento como hoy, ¿no? El tema es clave siempre, pero creo que ahora cuando la pandemia nos ha puesto en esta situación de emergencia en tantas dimensiones, cuando enfrentamos una restricción de recursos tan grande y tantas necesidades, es importante enfatizar lo clave que es seguir invirtiendo en la infancia y mantener no solo mantener, sino impulsar para recuperar mucho de lo que se puede estar perdiendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay que preocuparse porque en la pandemia, bueno, como todos sabemos, aumenta la pobreza, como bien se ha comentado también anteriormente, aumenta y a través de los hogares y el desempleo y la pobreza se ven afectados los niños y niñas, que son además un grupo particularmente vulnerable, ¿no? De hecho, la pobreza ha aumentado más ya con la data con la que se cuenta en hogares con niños que en hogares sin niños, ¿no? Y el porcentaje de niños que va a pasar a la pobreza, según estimaciones de UNICEF, que va a aumentar, es bastante más alto que la población en general, ¿no? Y no solamente por el lado de la pobreza y del empleo, sino también nos tenemos que preocupar por problemas de seguridad alimentaria, como bien se ha comentado ya anteriormente, por todas las repercusiones del cierre de escuelas y las consecuencias que esto puede tener en los aprendizajes y en el bienestar de los niños, los riesgos que se enfrentan por la educación a distancia, en aprendizajes en general, pero sobre todo de aumento de inequidades. Y otros temas importantes que debemos también tener en cuenta es que en el ámbito de la salud y nutrición, todavía no contamos con estadísticas como para ver los efectos que podemos experimentar después, pero creo que van a ser terribles porque ya se sabe de la reducción que ha habido de vacunación y control del niño sano y lo importante que es todo eso para los logros que se habían tenido en materia de desnutrición, ¿no? Entonces, es de esperar que los indicadores de mucho de lo que se había avanzado con tanto esfuerzo por tanto tiempo, que en los próximos años veamos un incremento bien importante de cifras de desnutrición y anemia, ¿no? Y toda esta problemática, por supuesto, es importante en sí misma, pero también por las consecuencias de largo plazo, ¿no? Como se comentaba también anteriormente, en particular en la etapa de infancia temprana, es cuando se desarrolla el cerebro y hay una serie de cambios y desarrollo humano que son difíciles de revertir luego y que tienen consecuencias hasta la adultez, ¿no?
Entonces, y este es el caso, por ejemplo, de la anemia y la desnutrición, que tienen efectos de largo plazo, que son muy difíciles y muy costosos de revertir, ¿no? Entonces, por eso es importante, a pesar de lo difícil de la situación de la pandemia, poner énfasis en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y sobre todo en la infancia temprana, ¿no? Como les comentaba, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de anemia, de desnutrición, retrocesos en aprendizajes, aumento de violencia infantil y de violencia de género, que ambos con efectos en aprendizajes y en el bienestar de los niños, problemas de salud mental de las madres, como comentaba Romy, y de los propios niños, todo ello con repercusiones en el desarrollo de los niños que, como les decía, tienen efectos en el largo plazo, ¿no? Y todo esto es, por supuesto, importante en sí mismo y no debería de ser necesario explicar por qué debemos invertir en los niños, porque es un derecho de los niños y niñas tener una vida de calidad y cumplir con estándares de desarrollo humano, pero a pesar de que sabemos que ese es un derecho en sí mismo, no está de más enfatizar los impactos que tienen en la economía y por qué es, digamos, rentable, que no es una palabra que suena adecuada para esta discusión, pero hay una rentabilidad social altísima de invertir en la infancia. Mencionar esto ahora puede ayudar a que el gobierno peruano destine más recursos, a pesar de las múltiples necesidades, porque además de apoyar el desarrollo de nuestros niños y niñas, estamos apoyando el desarrollo del país en los próximos años en los que se vienen retos importantes por superar, ¿no? Hay mucha evidencia internacional de cómo la desnutrición, la anemia, la falta de estimulación temprana afectan la salud, los aprendizajes de los niños, y todo esto se da de una manera interrelacionada y acumulativa, ¿no? De tal manera que al afectarse estas diferentes dimensiones, se da un menor desarrollo capital humano en el niño. Esto va a conllevar a menor productividad, menor crecimiento y menor desarrollo para el país, además de tener efectos en los propios niños y en sus familias en el futuro, ¿no? Se sabe, por ejemplo, Heckman, que es un premio Nobel de Economía, hizo estudios para mostrar que el retorno social sobre la inversión en la primera infancia es de 7 a 10% por año, ¿no? Y esto tiene relación con el aumento en la escolaridad, en los aprendizajes, que a su vez repercuten en el desempeño profesional y en la productividad, y representa además de generar menores gastos por parte del Estado cuando hay problemas de salud o cuando hay problemas que se requiere invertir más en educación, cuando tenemos problemas en estos indicadores con los niños. El tema es complejo porque estos efectos de largo plazo tienen que ver con una serie de estimaciones y supuestos, y además interactúan unos con otros, pero la evidencia está, ¿no?, de que los impactos para el país son enormes, y por lo tanto es sumamente importante, como les comentaba, además de ser un derecho en sí mismo, invertir en la infancia. Hay estudios para el caso peruano que muestran esto, y les quería comentar sobre un estudio de anemia que es bien ilustrativo para lo que estamos conversando, ¿no? La anemia, incluso antes de la pandemia, era un reto pendiente para el desarrollo de nuestros niños y niñas, porque a pesar de las grandes mejoras en términos de desnutrición y la reducción de la pobreza, la anemia no había bajado como otros indicadores, ¿no? Y de hecho más del 40% de nuestros niños menores de 3 años sufría de anemia incluso antes de la pandemia, poniéndonos solo por encima de Bolivia y Haití en el caso de América, ¿no?, de América Latina. Y la anemia genera una carga muy importante para el desarrollo de los individuos desde muy temprana edad, que permanece a lo largo de su vida, ¿no?, y que es difícil de revertir, y que implica costos y pérdidas sumamente importantes para el propio individuo, para el propio niño, en su adultez, para su familia, pero también para el Estado y la economía del país. Entonces, hicimos un estudio por encargo de Acción contra el Hambre, y en colaboración con el Ministerio de Salud, que trató de estimar el impacto económico de la anemia para el país, ¿no? Y esto se hacía
es bastante complejo el estudio y se basa en muchos supuestos, pero recoge el costo que la anemia genera en el efecto de menor escolaridad y en el efecto de menor productividad y menores salarios en el largo plazo cuando tenemos niños con anemia hoy, ¿no? Y también recogía los costos que el Estado debe enfrentar como consecuencia de la anemia, que está atado a enfermedades, a partos prematuros y a una serie de problemas de salud que conllevan costos para el Estado, ¿no? Y si considerábamos todos estos costos, encontrábamos que este estudio fue hecho en el año 2012, con data del 2012, pero la lógica prevalece y uno debería esperar que no debería haber cambiado hoy en día o subir si es que la anemia sube, pero se encontraba que el impacto económico, el costo económico alcanzaba el 0.62% del PBI, ¿no? Y lo que es más interesante es que si medíamos el costo de una intervención amplia, preventiva contra la anemia, por ejemplo, asegurando que todos los niños, niñas y madres gestantes, mujeres gestantes, reciban el sulfato ferroso para prevenir la anemia, el costo de esa intervención es muchísimo menor que el costo que representa la anemia para el Perú. Menos del 1% del costo de la anemia se lograría con una intervención amplia que prevenga la anemia. Una situación similar se da con la desnutrición, que representa, también en un estudio similar, representa, mirándose a largo plazo, un 2.8% de costo para el Estado, ¿no? Y también este costo, una pequeña parte de este costo que genera la desnutrición se podría destinar a un programa intensivo y efectivo que luche contra la desnutrición y la anemia, ¿no? Es como les trato de mostrar, es efectivo, es rentable, además de contribuir al desarrollo y el bienestar de los niños, ¿no? Y lo mismo podemos ver con otras dimensiones de la problemática de los niños, ¿no? Por ejemplo, la violencia infantil o la violencia de género en el hogar repercute, y esto también está demostrado en un estudio en el caso peruano, en los aprendizajes y en la escolaridad de los niños, lo que a su vez repercute en su desarrollo humano y en la economía del país, por lo cual también luchar contra la violencia infantil, luchar contra la violencia doméstica en los hogares, es, además de una meta en sí misma, es también importante para contribuir a tener mayor desarrollo humano y contribuir al crecimiento futuro del país, ¿no? Y lo mismo con programas de estimulación temprana y aprendizajes que obviamente también van a repercutir en el largo plazo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, enfatizar en la importancia de invertir en la infancia temprano, y más aún ahora cuando sabemos que nuestros niños están en peligro de sufrir mayores inequidades, tener cuidado de lo que está ocurriendo con los grupos vulnerables, como niños migrantes, como niños discapacitados, y esto requiere más que bonos y canastas, que son también importantes para la lucha contra el hambre y la pobreza en general, pero requiere fortalecer programas de atención a la infancia, como por ejemplo CUNAMÁS, ¿no? que tiene implicancias en el desarrollo, en los alimentos y además da cuidado diurno. Y el CUNAMÁS está siendo reemplazado hoy en día por una intervención virtual que solo trata de mantener lo que se venía haciendo de la mejor manera posible, pero se va a requerir bastante más que eso, ¿no? Se va a requerir fortalecer programas como CUNAMÁS y otros, como Juntos, comenzar a pensar en un Juntos urbano. A raíz de la pandemia se tuvo un Juntos urbano temporal que básicamente era una forma de transferir, de realizar una transferencia monetaria a las madres de niños menores de 2 años, pero fue solo temporal, y también se requiere pensar más que en un bono generalizado, en un bono atado a ciertas condiciones de niñez, y un Juntos que no necesariamente es como un Juntos rural, pero que sí debe responder a la problemática urbana. En fin, hay muchas cosas por pensar para tratar de abordar estos problemas, y que van a requerir muchos recursos que sabemos que son escasos, pero que es necesario y es incluso
rentable socialmente realizarlos, ¿no? Lo dejo aquí por ahora, quizá podemos seguir conversando luego. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por tu presentación. Y vamos rápidamente porque tenemos un montón de preguntas que nos están llegando y se las voy a plantear luego. Y vamos ahora con la tercera sección que es la de efectos económicos de la inversión en primera infancia. Y nuestra expositora en este momento es la congresista Flor Pablo, quien es educadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido directora regional de educación de Lima Metropolitana y ocupó el cargo de ministra de Educación desde marzo del 2019 a febrero del 2020. Actualmente es congresista de la República para el periodo 2021-2026 por Lima Metropolitana por el Partido Morado. Congresista Flor Pablo, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comenzar agradeciendo la invitación a Cooper Infancia, a Lorena, a Augusto, Romy, que estamos compartiendo este espacio, y a todos los que nos están viendo, nos están siguiendo en este tema que no solamente es de un interés profesional, sino en realidad es para muchos de los que estamos aquí un motor de esas convicciones que llevamos en el desarrollo de nuestra vida profesional, en todos los espacios donde podamos estar. El título que me ha tocado y sobre el cual voy a compartir con ustedes son los retos en la creación de un sistema integral, ¿no?, de la primera infancia. Y ahí, si ya Romy ha planteado los problemas, los desafíos, Lorena igual ha hecho una mirada desde los impactos que tiene en la vida del país, el impacto económico que hay de no invertir en la infancia, ¿no?, como una edad, y la primera infancia, poniendo un foco ahí en el valor estratégico y el carácter estratégico que tiene el desarrollo de esos primeros años de nuestra niñez, ¿no? Creo que ahí como país hemos avanzado en un consenso, eso es bueno. Creo que no vamos a escuchar un discurso distinto respecto a ello. Muestra de eso ha sido, por ejemplo, hemos creado una comisión, como señalaba Romy, multipartidaria de una comisión especial multipartidaria de protección a la infancia, que no solo incluye la primera infancia, y ha sido de las pocas veces que he visto en el Congreso en este tiempo un voto unánime, ¿no? O sea, ha sido aprobado por unanimidad, y eso creo que dice el trabajo de todos estos años de reconocimiento a la necesidad de la inversión. Y también creo que los problemas han sido descritos con mucha claridad, y problemas que se acrecentan con la pandemia, ¿no? Yo agregaría a los ocho objetivos, o en todo caso pondría un énfasis ahí, a decir que además de los temas de salud, de nutrición, de cuidado de los primeros años, de calidad en los aprendizajes, de violencia, de aire limpio, de los temas de discapacidad y de la niñez migrante, ahora nos toca también ver algo que planteó Lorena, el tema de la seguridad alimentaria, porque no solamente se trata de la nutrición, sino de algo anterior, ¿no?, la disponibilidad del alimento, ¿no? Entonces, ahí otro tema que salta, que hay que ver, es el tema de la orfandad, ¿no? Un problema serio que se ha acrecentado con la pandemia, ¿no? Entonces, dicho eso, paso a plantear algunos retos, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en la visión que tenemos sobre la infancia, en la importancia, en la relevancia de su atención, de la inversión en el derecho que tienen nuestros niños y niñas de desarrollarse integralmente en esas primeras edades para poder ser esas buenas personas, buenos ciudadanos, sujetos productivos y capaces de desarrollarse y aportar a sus familias y al país, y estamos también más o menos de acuerdo en cuáles son esos desafíos, y tenemos avances como país, eso también creo que es bueno decirlo. Tenemos toda una serie de lineamientos de atención a la primera infancia, políticas aprobadas que han sido implementadas, y como bien decía Romy, son referente para otros países. Tenemos un programa presupuestal orientado a resultados intersectorial. No estamos en cero, hemos hecho un camino. ¿Qué más necesitamos para tener este sistema integral que permita que el derecho de los niños, porque el derecho nos avala, existe, pero el derecho llega a los ciudadanos, a nuestros niños, a nuestras niñas a través de servicios públicos, y para que haya servicios públicos necesitamos políticas públicas, leyes, programas, que se generan desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. Entonces ahí creo que si bien hemos avanzado, necesitamos esta imagen todavía que no se termina de dibujar del todo,
en el Estado, que es esta idea de un sistema integral. Y creo que ahí, si pensamos en un sistema integral, estamos hablando de una nueva gobernanza, una nueva organización de las formas como hacemos las cosas. Y creo que ahí sí, así como seguramente en algún momento siempre nos toca, ¿no? Uno tiene que apelar a los cambios de paradigmas para comprender el valor de la primera infancia, o en estos últimos tiempos, por ejemplo, el valor de un enfoque igualitario en la educación, ¿no? Que todavía está ahí, cuesta, ¿no? Más allá de que la violencia nos enrostre realidades durísimas, pero el tema del enfoque de género en la educación es algo que todavía no gana en terreno en mayoritario, pero ahí estamos avanzando. Igual necesitamos ganar terreno en esta idea de que tiene que haber una nueva forma de organizar el Estado para poder tener este sistema integral. Y yo creo que ahí hay, como digo, de la experiencia algunos lineamientos. Yo quisiera mencionar algunos. Por ejemplo, para esta nueva gobernanza necesitamos definir mejor la rectoría. ¿Quién? Porque en el Estado, todos, en el Estado nacional, entre los ministerios, todos tenemos un pedacito de esos derechos que necesitan nuestros niños, nuestras niñas en la primera infancia, ¿no? El Ministerio de Educación tiene un pedacito, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, y podemos ir, y el Ministerio de Inclusión fue creado en su naturaleza de articulador, ¿no? De rector, pero no necesariamente, si bien tiene algunos programas, no necesariamente cumple esa función, y no porque no quiera o no pueda hacerlo, sino porque el propio diseño del Estado le da también facultades, por ejemplo, al Ministerio de la Mujer, ¿no? A regular sobre algunos ámbitos que podría regular el Ministerio de Inclusión. Entonces ahí hay como una delimitación de quién es el rector, ¿no? De las políticas de infancia, de primera infancia, que tendría que precisarse pensando en esta nueva gobernanza, ¿no? No en un corto plazo, no me imagino pues un ministerio de la infancia ni de la primera infancia. Tenemos que convivir y migrar hacia cosa que hay en otros, hay experiencias en otros países donde tienes una institución haciéndose cargo de la educación de menores o de todo lo que tiene que ver con la infancia, pero si quisiéramos transitar hacia algo, tendríamos que ordenar ese sistema que ahora tenemos, ¿no? Una rectoría más clara, ¿no? De modo que no hayan dos ministerios, como es el caso ahora, ¿no? Tú tienes las políticas que son definidas también por el Ministerio de la Mujer y una parte de los programas realizados, diseñados e implementados por el Ministerio de Inclusión en temas de infancia, y los otros ministerios que ahí van entrando, pero que no necesariamente hay una relación fluida y de claridad respecto a los roles, ¿no? Y lo otro creo que además de uno es la rectoría, dos creo que es la gestión, ¿no? La gestión misma, esa gestión tiene que ser intergubernamental, es decir, los 3 niveles de gobierno, tiene que ser intersectorial, es decir, todos los sectores, pero eso hace que en nuestro país tengamos los programas nacionales, que no está mal, está bien porque plantean que los insumos y que una serie de servicios lleguen de alguna manera estandarizada a todo el país, pero ya hemos visto, especialmente en los últimos años, que el paquete único no funciona, ¿no? Por la diversidad de nuestro país. Necesitamos tener, así como uno puede decir, efectivamente, el plan de vacunación, no vamos a entrar a discutir ahí, eso llega de manera, salvo las formas, los mecanismos que se adecúan interculturalmente, pero en general tenemos que dar vacunas a todos nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Pero hay aspectos vinculados, por ejemplo, a un actor importantísimo en la primera infancia, que son las familias, ¿no? Que requieren ser trabajados de manera intercultural, de manera descentralizada y muy, muy contextualizada a los territorios, ¿no? Entonces necesitamos en este componente de la gestión una dimensión nacional, efectivamente, como ha venido ocurriendo, pero una dimensión también descentralizada, donde los gobiernos locales, provinciales, tengan la posibilidad de construir sus propias soluciones. Y no es de cero, porque hay cantidad de experiencias que se vienen haciendo, pero la política todavía no sube de abajo hacia arriba, sino generalmente ocurre de arriba hacia abajo, que no está mal, pero tenemos que encontrar esa sinergia, ¿no? Y el otro gran peso, así junto con la rectoría, con la gestión que necesitamos que se complemente la gestión nacional con la descentralizada y la territorial, el otro elemento fundamental es la vigilancia y el control político, ¿no? La vigilancia ciudadana que viene de la sociedad civil, como espacios de la mesa de concertación, ONGs, colectivos, en general lo que se pueda generar, alrededor de indicadores que existen y que habría, seguramente con la pandemia tenemos que precisar mejor. Pues hay una vigilancia ciudadana
de saber reconocer cuánto presupuesto llega, qué tiene que hacer la autoridad local, qué tiene que hacer la autoridad nacional y poder generar estos contrapesos de la gestión. Y, por supuesto, el control político que hay que hacer desde el Congreso. Y el control político no supone solamente fiscalización, ¿no? Y cumplimiento de metas, de indicadores, de garantía de derechos, sino también la colaboración que se pueda dar para que ello ocurra, ¿no? Y ya para finalizar, decirle que esa es la intención de la comisión especial que se ha creado. La comisión especial que se ha creado de protección a la primera infancia, a la infancia en el contexto del COVID, que agarra la primera infancia, la niñez y la adolescencia hasta los 17 años, todos los niños, niñas y adolescentes, busca eso, busca mirar intersectorialmente todos los elementos que necesitan nuestros niños y niñas y adolescentes para poder desarrollarse integralmente, poder convocar a los diferentes actores gubernamentales, no gubernamentales, de los diferentes niveles de gobierno y comenzar a trabajar un plan de acción y ver las leyes que también se necesitan reforzar, las leyes que se necesitan modificar. Ese es el esfuerzo, creo, en el que tenemos que entrar porque la situación es absolutamente dramática en estos tiempos para nuestra niñez. Ahí muy bien Lorena ha planteado, creo que a veces cuando ya el derecho solo no permite movilizar los esfuerzos, ayuda siempre poner los datos económicos que son contundentes, ¿no? Cuánto afecta la productividad de una familia, de un país, no invertir en el momento adecuado, ¿no? Cuánto estamos perdiendo y cuánto perderemos como país si descuidamos a nuestra primera infancia, a las generaciones que son las que van a asumir el desafío de la conducción, del pago de la deuda, en el cual estamos en este momento y vamos a tener que recurrir a ello como país, ¿no? O sea, son estas generaciones que están ahorita en el momento inicial de la vida, en la primera infancia, en la niñez o en la adolescencia, quienes van a sostener el país y es en quienes tenemos que centrarnos, porque en tiempos tan duros de crisis, definitivamente tenemos que priorizar, y una prioridad en este momento para el país tiene que ser la atención de sus niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así es que yo les agradezco el haber tenido este espacio para poder compartir algunas ideas y seguir construyendo, porque de eso se trata. Muchas gracias. Le quiero agradecer mucho a la congresista Flor Pablo por su interesantísima presentación. Y ahora viene la parte de las preguntas. Y el tema es, justamente es los retos en la creación del sistema integral de atención y protección a la primera infancia, que es lo que hemos escuchado. Vamos ahora con las preguntas. Y lo que tengo es un montón de preguntas. ¿Sí? Quisiera ver cómo nos organizamos. Y yo lanzo la pregunta y quien quiera de las tres la chapa. Y como tenemos varias preguntas, les pediría que sean breves en la respuesta y de repente se turnan quién responde en qué parte, y empiezo a preguntarles. Regina Moromisato nos pregunta: ¿qué futuro esperamos como país si no ayudamos a los niños y las niñas a desarrollarse y crecer bien? ¿Quién se anima? A la bien, bam, bam. Sí, ya como todos estamos esperando, estamos muy... Bueno, ¿qué futuro? Las tres, empezamos el orden. Romy, sí, yo creo que las tres queremos decir algo. Perfecto, sobre esto. Estupendo. Mejor. Bueno, en relación a la pregunta, ¿qué esperamos si no invertimos? O sea, como lo mencionaba, ¿no? O sea, la inversión es hoy, ¿no? La inversión tiene que hacerse hoy, porque definitivamente si no hay futuro, ¿no? El futuro no va a ser bueno. O sea, ya Lorena lo ha mencionado con algunos de los estudios, y la evidencia es bien fuerte, ¿no? O sea, cuando nosotros nos preguntamos, solamente quiero que cerremos nuestros ojos y que recordemos la última noticia que hemos visto ayer, por ejemplo, en el noticiero. O sea, no ha dejado de haber un acto de violencia, no ha dejado de haber un robo, o algo que sea totalmente nocivo. La pregunta es, ustedes siempre pregúntense qué habrá pasado con la vida de esa persona que ha cometido ese robo, que está sentenciada por algún crimen, ¿no? ¿Qué es lo que habrá pasado en su infancia? Lo más probable es que se hayan dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para hablar de futuro tenemos que hablar de un presente, definitivamente, y tenemos que comenzar a hacer cosas, ¿no? Y cosas que son primordiales, ¿no? La atención de salud, la protección, el tema de comenzar a mirar los aspectos de aprendizaje, de desarrollo socioemocional, resultan siendo claves, ¿no? Romy, muchas gracias. Con Lorena vamos ahora.
La pregunta un poco que resume todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque nuestros niños son el futuro. O sea, si no invertimos en nuestros niños, no tenemos futuro. No podemos esperar un futuro de país, estaríamos condenados, digamos, ¿no? Y es todo, como comentábamos, es acumulativo. O sea, un niño que no recibe atención de salud, no puede aprender bien, no aprende bien de pequeño o sufre violencia en el hogar, luego no aprende bien en la escuela, puede terminar desertando, tenemos problemas de embarazo adolescente, lo que a su vez repercute y se da un círculo de pobreza, un círculo de bajo desarrollo humano que no permite prosperar como país, ¿no? O sea, la inversión en la infancia es la inversión en el futuro. Gracias, Lorena. Flor, vamos contigo. Sí, creo que no invertir ahora es justamente acrecentar el círculo de pobreza, ¿no? No salir del círculo de pobreza. Creo que la inversión en la infancia es la posibilidad que tiene un país justamente de invertir en las personas y en la posibilidad de desarrollo de las familias. Yo tengo una imagen que a mí me marcó mucho cuando estaba en el gabinete, ¿no? Y vino el ministro de Defensa a presentarnos su plan de incremento de cárceles. Y definitivamente en el país necesitamos más cárceles. Está totalmente saturada, no hay el tema penitenciario era durísimo y yo en ese momento decía, estamos hablando de que necesitamos más cárceles, mira, como país no estamos hablando que necesitamos más escuelas, más hospitales, más parques para que jueguen nuestros niños, ¿no? Y ninguno de esos delincuentes hoy, y seguramente los que vayan a estar mañana y pasado nacieron delincuentes, ¿no? Es el abandono de una sociedad, ¿no?, a generar mayor marginalidad, mayor delincuencia, mayor pobreza. Creo que la oportunidad que tenemos en este momento como país de invertir en nuestra infancia tiene que ver con eso, con la posibilidad de dar futuro a las familias, ¿no?, de dar desarrollo a esos niños, a esas niñas que hoy esperan una atención del Estado, porque no basta el esfuerzo de sus familias. Ya era así antes de la pandemia, lo es más ahora, ¿no? No es un tema solamente de, bueno, hay que sacar adelante y cada familia que vea cómo se hace, ¿no? En este momento las familias más vulnerables necesitan una acción del Estado para generar esas oportunidades, asegurar esos servicios, porque solo el esfuerzo no basta, ¿no? Necesitamos un Estado más fuerte y esa fortaleza en medio también de la precariedad. No tenemos pues los recursos que teníamos seguramente años atrás y tenemos que priorizar, bueno, esa prioridad, yo insisto, tiene que ser en los niños, niñas, adolescentes, que es al final, si uno tiene que decidir como papá, como mamá, en qué cosa es lo que puede invertir en un momento de austeridad, siempre va a ser en tus hijos y en las condiciones más básicas para su desarrollo, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Flor. Tenemos otra pregunta que viene de Freddy Torres Castro y dice, todo lo que nos han contado preocupa muchísimo. Y lo que pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar y atender la infancia de manera oportuna? Que es el tema que hemos estado hablando, pero a yo les diría, para aterrizar la pregunta, ¿qué puede hacer desde la sociedad civil, Romy? ¿Qué puede hacer la academia por el tema? ¿Y qué puede hacer la política en el Congreso? Si nos pueden ir rápidamente con ese enfoque. Adelante, Romy. Bien, bueno, desde la sociedad civil lo tenemos clarísimo, ¿no? Lo que nos corresponde es estar vigilantes, es estar también, hacer un llamado a la acción a las autoridades, a los tomadores de decisiones. De hecho, los primeros pasos que nosotros estamos dando ya desde el 2019, un poco retomando todas nuestras acciones, es efectivamente comenzar a prepararnos para hacer incidencia. Esta idea de los objetivos de desarrollo de la niñez no surgen recién ahora, surgen de un trabajo muy pormenorizado que reconoce los avances que el país ha tenido, pero también propone algunas acciones para hacer. Es verdad que podrían ser más temas, ¿no? Podrían ser 10, 12, 20 objetivos de desarrollo de la niñez, pero consideramos que estos 8 son los que tienen las principales brechas. Y hacia esos 8, lo que nosotros hacemos es cogerlos como nuestra bandera y comenzar a mirar qué se está haciendo por ello, comenzar a estar vigilantes y comenzar a tocar puertas, ¿no? Como el día de hoy, para que podamos justamente no solamente ayudar a los tomadores de decisiones a reconocer qué es lo que se está haciendo y a ver qué otras cosas se pueden mejorar, sino también es sumarnos al colectivo en general de madres, padres, de también pensar en ellos, ¿no? Hay que pensar las políticas públicas pensando en el ciudadano, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca estar vigilantes y haciendo mucha incidencia frente al problema. Lorena, ¿qué puede hacer muchas gracias, Romy. La academia, ¿qué puede hacer, Lorena? Bueno,
Desde la academia continuamos con estudios que muestren la magnitud del problema, que muestren el impacto de invertir y tratar de contribuir con evidencia a mejores políticas, que es lo que venimos tratando de hacer con las dificultades del caso, como la sociedad civil que viene luchando, pero hay dificultades y qué hacer también pasa por lo que quiero retomar un poco lo que Flor planteaba en su presentación, ¿no? Los retos, creo que los grandes retos están en la mirada integral y allí, si bien hay un plan y hay un avance, hay problemas de rectoría, ¿no? Que son los problemas que siempre acompañan a todos los temas sociales. Se tiene al MIMP por un lado, educación por el otro, salud por el otro, el MIDIS por el otro, pero hay un problema de rectoría de quién tiene esta mirada integral por nuestros niños. Creo que eso es algo que eventualmente hay que atender y ayudan estos programas articulados sobre los cuales ya hay evidencia de cómo atarlo al presupuesto, por ejemplo, también con indicadores claros, con un seguimiento, así como tenemos los objetivos que han sido presentados hoy, los objetivos de desarrollo del milenio, el monitoreo definitivamente y desde la academia y desde la sociedad civil ayudan a empujar para que desde el Estado haya la preocupación por invertir más, por fortalecer programas. Yo insisto con CUNAMás, que me parece que es un programa en el que hay que invertir, sobre el que hay bastante evidencia y con el cual se puede hacer bastante más, ¿no? Insisto con eso y pensar en alguna forma de un juntos urbano también. Creo que desde la academia podemos también trabajar en contribuir al diseño y dar evidencia sobre qué se puede hacer con programas y medidas más específicas. Muchas gracias, Lorena. Flor, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Se me tienta a decir que sacar más leyes, pero de repente fiscalizar al Ejecutivo a que haga las cosas que tiene que hacer. Tú que has estado en los dos lados, que has estado y estás ahora en el Congreso. Sí, que esa es una situación, iba a decir, complicada haber estado en los dos lados, porque uno termina efectivamente ahora viendo el problema y lo que se puede hacer con mayor, de manera más completa, ¿no? Más compleja, y que es muy compleja también, ¿no? Yo creo que, claro, efectivamente hay que exigir al Ejecutivo que haga lo que tiene que hacer, eso está muy bien, pero yo creo que también el control político hay que redimensionarlo y pasa por también generar estas articulaciones, ¿no? Estos puentes, y sí creo que hay insumos, por ejemplo, hay evidencias desde la academia que muchas veces los congresistas y el Congreso no acceden, entonces toman muchas decisiones de orden legislativo que no toman en cuenta la evidencia. Por ejemplo, eso es algo que creo que por mi experiencia en el Ejecutivo, que está más cercana y con todo lo que se puede decir al tema de las evidencias, creo que tienen que entrar las evidencias también como un elemento importante a tomar en cuenta en las acciones legislativas, pero articular, ¿no? Y articular al Ejecutivo también, porque el Ejecutivo es un Ejecutivo fragmentado por las disciplinas de los ministerios, ¿no? Entonces, que haya una comisión que mire, por ejemplo, la protección de la infancia, va a obligar a que venga el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión y algunas otras oficinas seguramente de la PCM y demás, y poder tener un plan conjunto, ¿no? De seguimiento de hacia dónde vamos, ¿no? Y a mí me pasó en mi propia experiencia de ministra cuando iba al Congreso que la verdad hay una acción también positiva, ¿no? O sea, creo que esta relación de confrontación que hemos mantenido y que a veces todavía lo vemos, porque tenemos que hacer esa mea culpa, no permite ver el potencial que puede haber de la relación constructiva ejecutivo-legislativo, ¿no? Yo recuerdo haber ido a algunas, muy pocas, definitivamente comisiones en el Congreso donde yo sentía que me sumaban a mi labor, ¿no? Y en realidad debiera ser que la mayoría de las acciones a la que va un ministro, un viceministro, un director, te sumen a la acción y no ver la supervisión o la fiscalización como un ataque, porque esa no tiene que ser la intención, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un Congreso que plantee una agenda de colaboración, una agenda de fiscalización y una agenda de legislación, definitivamente, de eliminar algunas cosas seguramente que están estorbando, pero también de crear nuevas, ¿no? Entonces son tiempos donde, mira, siempre la polarización, los líos políticos y los problemas van a existir, así como existen los propios problemas en la realidad, ¿no? Pero creo que en este momento exige mucho del legislativo también la acción de tender puentes y generar algunos acuerdos con el Ejecutivo, ¿no? Porque también el presupuesto tiene un límite, pero ¿qué cosa puede ser manejable, ¿no? La acción de gestión.
el acercamiento con el sector privado, el repensar mecanismos de financiamiento, que seguramente necesitan leyes para ello. Por ejemplo, repensar la ley de canon, ¿no? La ley de canon está muy centrada en el tema de inversión de infraestructura, no en inversión en capacidades, que es donde más necesitamos ahorita hablando, por ejemplo, de este tema. Entonces, yo creo que desde mi conocimiento de mi etapa anterior en el legislativo, hay mecanismos que uno puede encontrar en el Ejecutivo que necesitas el respaldo del Legislativo, ¿no? Y esa es la actitud con la que pienso gestionar esta comisión, ¿no? Pensando más en una población de verdad que como profesora y como mamá de hijos todavía chicos, me duele, ¿no? No hay forma que yo vea la infancia alejada de mi profesión y de mi propia condición de mamá de hijos chicos en este momento, ¿no? Entonces, nada, tienen todo mi compromiso, ya yo estoy acá tomando nota. Lorena, te vamos a invitar a la comisión, a Romy ya está más que comprometida porque estamos trabajando con Coopera, y todos aquellos que nos están viendo y de verdad digan, bueno, acá se abre una puerta en el Congreso y podemos colaborar en esta construcción de esta propuesta, miren, tienen las puertas abiertas de mi despacho. O sea, necesitamos unirnos y colaborar en este esfuerzo de trabajar por nuestra infancia en el país. Muy bien dicho. Muchísimas gracias, Flor. Vamos con la última pregunta. Hay muchísimas preguntas, pero el tiempo está limitado. Pero lo que plantea Mario Javier Román Fosa es, ¿qué debemos esperar de los primeros 100 días del gobierno? Bueno, ya pasaron 45. ¿Qué podemos esperar de los 55 días del gobierno? Y también pregunta ahí, ¿los partidos políticos han incorporado el tema de la niñez apropiadamente, de la infancia en sus momentos más tempranos? Romy. Bien, gracias. Bueno, ¿qué le debemos exigir un poco al gobierno en estos primeros 100 días? Bueno, que plantee estrategias, ¿no? Seguras, ¿no? Guardando todas las medidas de bioseguridad, pero la apertura al 100% de las instituciones educativas, de los centros de cuidado, eso como un primer orden. Como un segundo orden, también la atención, el primer nivel de atención es necesario comenzar a reaperturarlo también al 100%. O sea, si ahorita estamos viendo los temas de la vacunación de los niños más chiquitos en problemas y no están recibiendo sus controles de crecimiento y desarrollo, es porque el primer nivel de atención está atendiendo parcialmente. Y obviamente todo el recurso humano, ¿no? Y todos los esfuerzos están en la vacunación COVID, que es importante, ¿no? El tema es más bien cómo planteamos estrategias regionales y locales que estén adaptadas efectivamente a también mantener estos servicios que son clave en la primera infancia. La atención a la gestante con el paquete integrado de servicios, la atención a los niños con su CREP, su vacuna, su suplemento de hierro y su tamizaje de manera oportuna nos va justamente a ayudar a reducir estos problemas. La apertura de los centros educativos también nos va a ayudar a mejorar la salud emocional de los niños y también de los padres. Necesitamos pensar también en un problema de salud mental, ¿no? Cómo acompañamos la salud emocional de padres y madres que en estos momentos de caos un poco políticos, de problemas sociales, ¿no? Importantes, cómo comenzamos a darles ese soporte que necesitan para tener una crianza respetuosa a sus niños, libre de violencia, ¿no? Y que definitivamente sea asertiva, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta que hicieron, bueno, los planes de gobierno, la verdad que de los partidos políticos invisibilizaban un poco a la primera infancia, ¿no? Fueron muy pocos los que plantearon, nosotros hicimos ese análisis, fueron muy pocos los partidos políticos que definitivamente visibilizaron a la primera infancia así en su real magnitud, ¿no? Entonces, de los 18 partidos políticos que se presentaron, solamente 6 de ellos cumplían con algunos aspectos que están relacionados a los ODN. Listo. Bien, Romy, muchas gracias. Estoy seguro que el Partido Morado, espero, haya sido uno de ellos. Lorena, vamos contigo, por favor. Totalmente de acuerdo con Romy. Hay mucho por hacer, hay cosas complejas por hacer, pero como primera acción y como prioridad para los primeros días, yo también creo que si tuviera que concentrar los esfuerzos en algo, los concentraría en la apertura segura de las escuelas a la brevedad, porque atado a eso está mucho, y cuanto antes lo hagamos, menos retos vamos a tener después de todo o sea, creo que en los siguientes años vamos a comenzar a tener estudios y vamos a comenzar recién a ver el verdadero impacto de la pandemia que hoy en día no vislumbramos, ¿no? En aprendizajes, en inequidades,
y paralelo a la apertura de las escuelas, comenzar a trabajar para que los niños vuelvan para ese primer nivel de cuidado de salud, ¿no? Para asegurar que no tengamos más pérdidas por el lado de desnutrición, de anemia, de crecimiento sano, la apertura de las cunas y también totalmente de acuerdo que todo esto, además de aprendizajes y salud, viene de la mano con los problemas de salud mental, ¿no? Tenemos que comenzar por ahí y luego comenzar a trabajar ya en el enfoque integral, en programas, etcétera, pero totalmente de acuerdo que esa sería la prioridad para los primeros días. Lorena, muchísimas gracias. Vamos ahora con Flor Pablo. Sí, los primeros días, la verdad, coincido, ¿no? La atención primaria de la salud, ¿no? Todo lo que es vacunas, control de crecimiento y desarrollo, la atención a las gestantes, realmente duro los datos que ha presentado Romy de incremento de muerte materna. Nosotros ya habíamos superado como país muchos de esos indicadores en los cuales hemos retrocedido. Entonces la atención primaria es fundamental en el tema de salud y desarrollo, ¿no? Y nutrición, toda esa dimensión física, ¿no? De nuestros niños, de nuestras niñas, y todo lo otro que tiene que ver con los servicios de cuidado, tiene que ver con la dimensión más emocional, ¿no? No solamente la parte física, sino como además es tan importante la socialización en estos primeros años que necesitamos tener estos espacios, ¿no? Entonces creo que, y ahí yo agregaría que si yo hubiese esperado, por ejemplo, viendo esta situación durísima del empleo y cómo la familia tiene que buscárselas más aún en la pandemia, que el cuidado no sea de jornada completa en algunas zonas, ¿no? En algunas zonas tiene que el servicio tipo Cunamás, por ejemplo, las cunas que tiene el propio Ministerio de Salud, tiene que tener una jornada que permita a las familias poder, ¿no? Resolver también otros temas vinculados al trabajo y a lo económico, ¿no? Y lo otro que yo sí esperaría en estos primeros días es saber realmente cuántos niños, cuántas niñas han quedado en situación de orfandad, ¿no? Y que están en extrema pobreza. La verdad, hay casos dramáticos donde ambos padres han dejado niños muy pequeños, menores de 3 años, huérfanos de padre y madre por COVID, ¿no? Entonces, ¿con quiénes están? Y ese dato, pues imagínate, todavía no tenemos la información, ¿no? Yo he estado solicitando la información para ver la trazabilidad y ver qué cosa podemos, qué sistemas tenemos que articular para ello, ¿no? Entonces creo que esas son las urgencias que yo pondría, el tema de la salud, la atención primaria que se tiene que activar, eso todavía sigue pendiente, todo el tema de los servicios de cuidado, de servicios de desarrollo del niño, que es y hacerlo progresivo, y claro, el tema de que hayan condiciones, no se trata de abrir por abrir, ¿no? O sea, el retorno tiene que ser seguro, tiene que ser definitivamente voluntario, pero el Estado tiene que activar que el servicio esté disponible para que las familias decidan, ¿no? Yo sé que las familias en mayor vulnerabilidad están deseosas de que se abran los servicios y poder enviar a sus niños, pero tienen que ser también con condiciones pensadas en todos los que participan en el servicio, ¿no? Y el tema de los huérfanos, que insisto, repito, no lo estamos viendo del todo, ¿no? Bien, Flor, muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de este webinar tan interesante sobre la primera infancia en emergencia. Hemos escuchado las presentaciones de Lorena, de Romy, de Flor, que han sido tremendamente interesantes, y es una manera de poner el tema en la agenda. Quiero disculparme porque en cada fase presentaba el título de que iba a hablar de la anterior o de la que venía, no sé por qué tenía un poquito enredado, pero les pido mil disculpas. Ha sido tremendamente interesante, y la infancia es crucial y hay que atenderla, como han dicho ustedes, no es el futuro, es el presente. Así que les quiero agradecer a la audiencia que ha estado muy grande, muy interesada, y nos vemos en la siguiente. Gracias a Romy, Flor, Lorena y a Coopera que ha planteado el tema, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Gracias, Lorena. Gracias.